Mi nombre es Alejandra Guadalupe Covets Martínez. Hoy le vengo a presentar el tema de la unidad 2, el 2.6, otros ingresos. Del título 4, capítulo 6 al 9 del artículo 158 al 172, los intereses se consideran ingresos por intereses para los efectos de este capítulo, los establecidos en el artículo 9 de esta ley y los demás que conforme en la misma tengan el tratamiento de interés según el artículo 158. Las obligaciones: solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, conservar la conformidad por lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la documentación relacionada con los ingresos del crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de esta ley, las retenciones y el pago de impuesto correspondiente a los ingresos intereses según el artículo 161. De los ingresos por la obtención de premios se consideran ingresos a la obtención de premios los que se deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos de apuestas y concursos de toda clase autorizados legalmente, según el artículo 162. En impuestos, el impuesto de los premios de loterías, rifas y sorteos y concursos organizados en territorio nacional se calculará aplicado a la tasa del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o billete entero, sin deducción alguna, siempre en las entidades federativas no graven con un impuesto local de los ingresos a que se refiere este párrafo o el gramen establecido no exceda del 6%. La tasa del impuesto a que se refiere el artículo será el 21% en aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto sobre los ingresos a que se refiere este párrafo a una tasa que exceda del 6% según el artículo 163. Obligaciones de quienes entreguen los premios: efectuar la retención, promocionar a las personas a quienes las efectúen pagos de los conceptos a que se refiere este capítulo, constancia de ingreso y de retención del impuesto, proporcionar constancia de ingreso por los premios por los que no se están obligando al pago de impuesto en los términos de esta ley, conservar de conformidad con lo previsto del Código Fiscal de la Federación la documentación relacionada con las constancias y las retenciones del impuesto, presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año declaración en la que proporcionen información sobre el monto de los premios pagados en el año del calendario anterior y de las retenciones efectuadas en dicho año según el artículo 163. De los ingresos por dividendos en general por las ganancias distribuibles. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine por su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos utilidades. Se consideran dividendos a los intereses a que se refiere el artículo 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los participaciones de la utilidad que se paguen a favor de obligaciones u otros, por a sociedades mercantiles residentes a México o por sociedades nacionales de crédito según el artículo 165. También a los préstamos a los socios y accionistas, a excepción de aquellos que se reúnan en los siguientes requisitos: que sea consecuencia normal de las operaciones de la persona moral, que se pacte a plazo menor de un año, que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales y efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. Y por último, se considera dividendo las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y beneficien a los accionistas de personas morales, según el artículo 165. De los demás ingresos que se obtengan, el importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagados por la persona, la ganancia cambiará y los intereses provenientes de créditos distintos a los señalados en el capítulo 6 del título 4 de esa ley, las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas o avales
cuando no se presten las instituciones legalmente autorizadas, los procedentes de toda clase de inversiones hechas en sociedades residentes o del extranjero sin establecimiento permanente en el país, los dividendos o utilidades distribuidas por sociedades residentes en el extranjero, y por último los derivados de actos o contratos por medio de los cuales, sin transmitir los derechos respectivos, se permitan la explotación de concesiones, permisos, autorizaciones o contratos otorgados por la Federación, las entidades federativas y los municipios, según el artículo 167.